Se tambaleaba de un lado a otro por las calles en el frío de la medianoche. Izuku encontró una extraña sensación de confort en el lugar, la primera vez que huía. Lejos de la escuela, lejos de casa, lejos de Isashi y de todo lo que le causaba sufrimiento, mientras se aferraba a su brazo herido. En la zona abandonada, nadie se acercaba. Una sonrisa de dolor se dibujó en sus labios reventados. Le era familiar. Cuanto más caminaba, más lentos y pesados se volvían sus pasos al vislumbrar el edificio donde se había alojado aquella fatídica noche. Un edificio de 3 pisos con la pintura agrietada de un color apagado, y los ladrillos se estaban desprendiendo de sus bordes ásperos. Entró. El primer piso tenía un gimnasio apenas funcional que parecía ser el peor de todos, seguido del segundo con un sofá roto en lo que el chico supuso que era una sala de estar, y luego estaba el piso superior. Agujas oxidadas, cortinas rotas que dejaban entrar la luz de la luna, azulejos sucios y manchados en la cocina y el baño con una bañera sucia y mohosa. Dio la vuelta y encontró otra habitación con una pared que olía. Estuvo mal, pero Izuku se deslizó por el muro marcado con años y líneas que se hacían más altas a medida que las fechas avanzaban y se ahogó en sus propios sollozos esa noche. Ese día no tuvo que contenerse, así que lloró. Lo más fuerte que pudo, gritando y pateando con todas sus fuerzas. Sus lágrimas se mezclaron con su saliva y su moco. Aquella vez no le importó, porque no le hacía falta. Lloró durante horas, sin recordar nada a la mañana siguiente, cuando despertó en una posición incómoda. El dolor de cuello era la guinda del pastel tras toda la paliza que había recibido el día anterior. Izuku negó con la cabeza, recomponiendo sus pensamientos. Necesitaba curarse el brazo y una botella de agua le vendría bien. Contuvo la respiración al entrar. El olor a moho y abandono le resultaba familiar, pero esta vez no le gustó. Parecía más un castigo que una huida. Se dirigía al gimnasio y se desplomó una vez que se paró frente al alijo de suministros de primeros auxilios que había logrado conseguir en estos últimos meses y desenterró las cosas que necesitaba. La mayoría de las veces, no se daba cuenta de la sequedad en la boca, pero ahora era terrible. Así que, antes de quitarse la camisa, buscó las botellas de agua de plástico que estaban bajo las ventanas cubiertas. A Izuku le temblaban las manos y abrir la tapa fue mucho más difícil de lo que había previsto. Una vez hecho esto, bebió el agua sin cuidado, mientras le corría por la barbilla hasta la camisa manchada de sangre y se convertía en tierra tras caer sobre las baldosas sucias. Odio limpiar, murmuró mientras dejaba la botella, se quitaba la camisa y se lavaba las manos con el poco agua que quedaba en el fondo. Luego se puso a trabajar. La falta de luz lo dificultaba, así que encendió su linterna. No estaba seguro de cómo los golpes y los cortes dolían menos que limpiar las heridas. Supuso que lo peor era sisear de vez en cuando y apretar los dientes mientras usaba una aguja para suturar la herida que le abría la piel. Los segundos se convirtieron en minutos, y los minutos en horas mientras él se sentaba, abatido, en el sofá del piso de arriba. En algún momento se desmayó, pero al despertar, ya era de tarde. Mirando su teléfono, con la batería apenas aguantando, murmuró, «Es viernes». Luego se deslizó del sofá y aterrizó sobre su brazo herido. «Uf, mierda», siseó Izuku, agarrándose los puntos que habían tardado demasiado en cerrar. Rezó para no haberlos vuelto a abrir. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron casi al instante. ¿Cómo se supone que voy a ponerme de pie, y mucho menos ir a la escuela? Joder, no debería haber salido anoche. Se le quebró la voz. Odiaba los enigmas sin resolver, y esa droga había sido la que había buscado durante 3 meses. Pero correr de noche era su escape. Luchar contra villanos era su forma de fingir que importaba. Y lastimarse era el castigo que creía merecer, pero no sabía cómo darse. Izuku exhaló con un sonido quebradizo. Nadie se daría cuenta si me voy un día, rió secamente. O para siempre, si vamos al caso. Así que se quedó en el suelo. La luz de la tarde se filtraba por la habitación. De todas formas, la escuela terminaría pronto. Solo tendría que levantarse, arreglarse la cara y presentarse a cenar como si nada. Hablando de cenar, ¿cuándo fue la última vez que comió? Ayer, no, sí, una bolsa de papas fritas ayer por la mañana antes de ir a la escuela. Eso fue todo. Apareció una notificación que lo sacó de su aturdimiento. Cachan, 2 cosas lo impactaron a la vez. 1, ni siquiera tenía el número de Katsuki. 2, ¿para qué demonios le escribiría?
Su teléfono estaba al 5%, con la pantalla atenuada, pero lo desbloqueó de todos modos. El mensaje decía, ¿estás bien? Eso era todo, pero Izuku sabía lo que realmente significaba. Katsuki no le preguntaba si estaba bien. Le preguntaba si seguía vivo. Estoy bien, respondió y apagó la pantalla con un suspiro. Necesitaba una forma, la que fuera, de olvidar las últimas 2 semanas. Su mente estaba hecha un mar de humo. La compasión de su antiguo abusador, la presión de los exámenes y la vocecita en su interior que le recordaba que debía volver a casa, que debía asegurarse de que Hisashi no se metiera con nadie. Dios, este dolor insoportable en su brazo. Sabía lo que la gente hacía para sobrellevar la situación. Fumar era lo más seguro, luego beber. Las drogas eran demasiado caras. Después de eso, a Izuku le daba miedo incluso tocar el alcohol. Porque lo sabía, si había pasado antes, podría volver a pasar. La adicción venía de padre. Un tío borracho que murió en un accidente de coche. Un abuelo que no encontraba el camino a casa desde los bares. Una tía a la que nunca conoció por una sobredosis a los 20 años. Fumar le recordaba a su padre, aunque prometiera alivio en un instante. Esa era razón suficiente para mantenerse alejado. Respiró hondo ante la siguiente opción. En foros en línea decían que la gente se golpeaba, se quemaba la piel, se cortaba, se mordía, se pellizcaba, se arañaba, se moría de hambre. Se dio cuenta de que ya se había golpeado a veces, solo para callarse. Ya se había arañado la piel durante ataques de pánico cuando no había nadie cerca. Solo. Izuku siempre estaba solo. Fue como si un alfiler cayera en una habitación sin ventanas cuando se le ocurrió la pregunta, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Ya lo había hecho antes. 2 años atrás. Tenía 12 años y le daba miedo incluso empuñar una espada. ¿Qué tengo que perder? Ya tengo el cuerpo lleno de cicatrices, murmuró. Se había convertido en un debate en su cabeza. Sé limpiar heridas y coserme, y ayuda, ¿verdad? Al menos antes. Estaba exhausto de limpiar. ¿Qué es un pequeño rasguño comparado con un corte hecho con un cuchillo? Joder, se llevó las palmas de las manos a los ojos y gruñó, con la voz quebrada por la frustración. Lo necesito. Antes de que pudiera darse cuenta, su camisa fue arrojada a un lado y sostenía un cuchillo limpio en su mano derecha mientras miraba fijamente su brazo izquierdo expuesto. Lo hice antes y lo dejé, puedo hacerlo de nuevo si se pone muy mal. Rebanada. Katsuki dejó atrás a sus matones, que habían ido a la sala de juegos al salir de clases. Encendió su teléfono y vio el mensaje de Izuku. Y la sensación en el pecho le hizo abrir el puño. No sabía por qué, pero le tranquilizaba recibir una respuesta, aunque fuera horas después de haber enviado el mensaje. Sabía que el nerd no estaba bien, pero al menos estaba lo suficientemente bien como para hacerle saber que estaba vivo. Suspiró mientras abría sus contactos. ¿Qué demonios estoy haciendo? Maldito Deku. Y llamó a Izuku. Sonó un rato y no hubo respuesta. Pero volvió a llamar. Este maldito nerd cree que puede ignorarme. Volvió a llamar, deteniéndose en seco mientras esperaba a que Izuku contestara. Sí, ¿qué tan difícil es contestar tu maldito teléfono, maldito nerd? Estaba ocupado, lo siento, su voz se quebró. Katsuki sabía que había estado llorando. Así es como Izuku había sonado cuando estaba en su habitación, pero esta vez era peor. Lo que sea que hiciera que Izuku estuviera ocupado no era lo que estaba tratando de ocultar la semana pasada. Si llamaste para asegurarte de que estoy vivo, entonces tienes tu respuesta. Tengo que irme, lo siento. Tengo tu tarea de matemáticas. Necesitaba cambiar de tema, necesitaba mantener al nerd al teléfono un rato más. Voy a tu apartamento, te la traigo. Katsuki podía oír la respiración agitada de Izuku a través del teléfono, suspiró con fuerza. ¿Qué coño te pasa? Puedo recogerlo en tu casa, no hace falta que me lo traigas. Para nada sospechoso, este idiota, no me queda batería, voy en unas horas, y la comunicación se cortó. El rubio se burló y se fue a casa. Él llegaría al fondo de esto. Eventualmente. Tiró a un lado su teléfono, que ya no funcionaba, se sentó en el sofá y rebuscó entre los suministros de primeros auxilios. Tienes que estar bromeando. Sin vendas, lo usé todo anoche. Tiritas entonces le empezó a picar el brazo, apretando los dientes, dejó que sus ojos vagaran hacia abajo. No debía haber hecho esto. ¿En qué estaba pensando? Dolía, pero, era un dolor distinto, ni de lejos se parecía al que había hecho 2 años atrás.
y esos recuerdos se escondían bajo sus pantalones de chándal, no se habría atrevido a hacerle nada a sus brazos en aquel entonces. Izuku bajó la mirada hacia su brazo, levantando lentamente el pañuelo húmedo que cubría sus heridas. Había mucha sangre y se sentía mareado. No era la pérdida de sangre, estoy seguro, el rojo me marea y estoy cansado. Sí, estoy bien, no es nada, así que sacó más pañuelos y se presionó más fuerte el brazo. Si conseguía que parara la hemorragia y se pusiera las tiritas, podría salir. Me voy a casa a ducharme, papá no estaría borracho a estas horas, seguro. Y mamá está trabajando en el turno de noche, así que no debería estar en casa. Entonces puedo ir a, suspiró de nuevo, pensar en Katsuki lo irritaba, la imagen del rubio le ponía los pelos de punta, porque ahora, tras la ira, solo veía lástima. Y si hace preguntas, ¿en qué estaba pensando al decirle a Kacchan que iría a buscar la tarea a su casa? Al terminar, agarró su mochila y se guardó el teléfono roto en el bolsillo. La pantalla le recordaba al otro justiciero que lo había atrapado como presa solo para hacerlo hablar. Ya se preocuparía de eso después, pues llevaba la máscara puesta. Eraser no pudo averiguar quién era. Solo sabía de la existencia de Izuku. Tras una última mirada al edificio que se había convertido en su segundo hogar, se dirigió a su apartamento. Y al entrar, recibió una bofetada en la mejilla, ya magullada, al instante. Dije una maldita semana. ¿Crees que estaba bromeando, mocoso inútil? Joder. ¿Por qué demonios está en casa? No podía hablar, no podía moverse, y se sintió impotente al ver a su padre mientras se vendaba la mano para presionarse los cortes del brazo izquierdo. Solo podía observarlo con la mirada. Hisashi estaba sobrio. Su padre golpeó la puerta, un fuerte golpe recorrió el apartamento e Izuku cerró los ojos, sus hombros se hundieron aún más y las lágrimas estaban a punto de caer, comenzó a disculparse, siento, el hombre no dijo nada, solo lo miró con una ceja arqueada. Joder, se burló y se dio la vuelta. Vale, Inko se ha estado quejando demasiado, puedes quedarte. Tráeme unas cervezas después de que te limpies, maldito apestoso. Claro, no hagas que me arrepienta de haberte dejado entrar de nuevo a la casa. Izuku dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo cuando su padre desapareció en la sala. Escuchó las noticias en la televisión sobre un edificio en llamas, pero antes de poder oír el resto, corrió a su habitación y cerró la puerta. ¿Por qué estoy en casa otra vez? Bueno, ducha, ropa y Kacchan, la tarea de matemáticas, sí, se pasó la mano por el pelo. Dúchate, cámbiate y ve a buscar la tarea de Kacchan. Ordenó sus pensamientos en silencio mientras intentaba regular su respiración. Se sentía tan pequeño cuando estaba junto a su padre, se sentía tan inútil y patético cuando estaba junto a Hisashi. Y lo odiaba. Ahora no. Tal vez pueda cocinar la cena cuando regrese, mamá estará en casa esta noche. Sonrió ante el pensamiento, pero su atención se vio obligada a concentrarse con el rojo corriendo por su brazo. Soy tan idiota.